Espero que el Señor nos hable. Yo le quiero invitar en esta noche a que nos soltemos en la presencia de Dios. Yo sé que el tener cerca a las personas, tener ese contacto cercano, físico, es muy importante. Cuando uno está enseñando, tener la gente ahí es muy importante, pero Dios lo ha querido que sea así, pero yo le quiero pedir, no se distraiga, estamos en el culto, escuche a Dios. Yo sé que en estos días ha habido abundancia de palabras, tremendos predicadores y se puede escoger al que se quiera. Y gracias a Dios por eso sí no nos podemos quejar, porque tenemos grandes hombres y grandes mujeres que Dios usa, que Dios envía la palabra a través de ellos. Y en esta noche yo quiero compartir un consejo de la palabra de Dios y para ello les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Romanos, el capítulo 13, el verso 11 al verso 14. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo me gusta esta palabra? Vestíos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Bueno, estaba observando el título como de la programación, no sé, que tienen esta semana, donde dice Semana de Poder. Y claro, yo sé que esto lo hacemos con buenos deseos, con buenas intenciones, pero yo pienso que no es solamente una semana de poder. Yo pienso que el poder tiene que ser en todo momento. Y estaba mirando un poco sobre lo que es poder. Poder es autoridad. En el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas que se traducen como poder, autoridad o potestad. Entre estas hay dos que se destacan sobre las demás. La primera se relaciona con el poder o la capacidad para hacer algo, poder para poder. Y la segunda describe poder a la autoridad delegada en una persona para que pueda desempeñar un puesto o cumplir con una misión. La primera palabra es dinamis. Si les parece conocida, es porque es la raíz de varios vocablos castellanos, tales como dinamo o dinamita. Esta palabra, que aparece 118 veces en el Nuevo Testamento, describe la capacidad para hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea, ya sea en el campo físico, en el campo espiritual o en los diferentes campos. Este tipo de poder proviene
de una fuente, en este caso, la fuente del poder de Dios Todopoderoso, quien ha creado los cielos y la tierra, y el cual desea depositar todo ese poder en nosotros. Yo pienso, mis hermanos, que a veces tenemos como un concepto de poder. Por ejemplo, cuando hablamos en los cultos, en las iglesias, vamos a tener un culto de poder, vamos a tener un culto de avivamiento, vamos a, a tener en ese culto un mover del Espíritu Santo. Y sí, todo eso es bueno y todo eso de verdad que se necesita. Pero yo quiero ir más como a esa parte solamente del culto, porque a veces uno ve hermanos que dicen, no, ese culto estuvo poderosísimo y hubo poder de Dios porque, con todo respeto, los músicos se despelucaron, el piano sonó muy fuerte, las baterías fuerte, y la gente danzó, otros corrieron y bueno, mover nuestros cultos pentecostales, y lo cual yo no estoy criticando porque yo también soy pentecostal y me gusta ese movimiento de su poder, de su presencia. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, hay una cosa de tantas que me preocupa, y es, a veces uno ve esas personas, hermanos, en ese culto, en ese mover de ese espíritu, pero parece que cuando ya salen del templo, se fue el poder. Los ve uno desanimados. Es más, a veces uno ve, con todo respeto, no es que la voy a coger con los músicos, los amo y que Dios bendiga sus ministerios, pero hay cosas que yo como que no siento que se contradicen, porque a veces se canta muy efusivamente de poder y bueno, gracias a Dios tenemos unos músicos con muchas capacidades, talentos y muy preparados para todo ello. Pero a veces uno ve ese músico o esas personas que estuvieron dentro de ese culto en un mover del espíritu, ya uno los ve como en otra cosa. En el próximo culto, por ejemplo, si ese músico no tuvo que ministrar, entonces ya está sentado atrás, ya llegó tarde, o está chateando en pleno culto, o está comiendo chicle. Entonces, parece que en el momento de que le tocó a él participar del culto, es como si hubiese demostrado que lo que hizo fue una presentación, porque como dijo una vez a alguien enseñando sobre música, sobre adoración, sobre lo que es el poder de Dios a través de la adoración, de ministrar canto, alabanza, estaba diciendo esta persona que es muy capaz, muy usada por Dios para dar talleres, enseñanzas sobre música, sobre cantante, sobre lo que es la dimensión del culto bajo el poder de Dios. Pero él decía unas palabras que me quedaron trabajando. Él decía, si tú quieres ver la vida de un músico que quiere demostrar poder, o de un cantante, o de un predicador, o de una persona, si quieres verla de verdad que tiene poder, mírala cuando no está tomando parte del culto, como en dirigir o en predicar. Mírale las actitudes en el culto, mírale la reverencia en el culto, mírale quién es mientras está haciendo el culto, en el cual en el momento de él no está ministrando. Me dejó pensando mucho esto. Porque, hermanos,
Yo pienso que con esto de esta pandemia, de, esta, de este encierro en las cuatro paredes, este confinamiento que estamos viviendo, que Dios nos ayude porque necesitamos hacer muchos cambios, muchos cambios. Y yo pido el favor a todos los hermanos con mucho amor, con mucho respeto. Sí quiero que en esta noche yo le decía, Señor, y siempre le digo, cada vez que tengo que predicar, yo le digo, Señor, yo no dije que me invitara. Yo no estoy llamando para que me inviten ni para que me tengan en cuenta. Pero si tú me permites y me das la oportunidad de predicar tu palabra, dime, Señor, no lo que la gente no escuche lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Hermano, y yo le quiero invitar de verdad esta noche a que analicemos algunas cosas en que tenemos que hacer cambios, en que tenemos que mejorar, porque esto del poder de Dios no es un momento, no es un momento. Creo que esto no es un instante, tampoco es un pasatiempo. Yo creo que una persona que está bajo el poder de Dios no es solamente cuando se para frente a unas multitudes a predicar, no es cuando se para frente a un grupo de personas a ministrar en canto, en alabanza, no. Así hay hermanos en esta noche que de pronto nunca han tenido la oportunidad de pararse en un púlpito. De pronto hay hermanos que no lo vemos que en la iglesia se mueven mucho, son más bien quietos, son más bien silenciosos ante los demás. Porque a veces creemos que esto del poder es una demostración de lo que tenemos. Y pienso que más que eso, esto tiene que ver mucho con una intimidad. Yo conozco gente que no predica, no están en los púlpitos. Por ejemplo, cuando el Señor me permitió dirigir intercesión aquí en Antioquia por años, teníamos en la iglesia central de acá de Medellín unos ayunos. Iban grupos de todas las iglesias, reuníamos 700 hermanos. Y había una mujer eh, con una discapacidad un poco física. Y esta mujer llegaba al ayuno y se ubicaba en un rincón. De hermanos, sus oraciones eran tan poderosas que muchos de nosotros teníamos que quedarnos callados. Era una mujer que hasta el español lo maltrataba. Y como de esas mujeres antiguas, usted recuerda que antiguamente no se usaba la palabra tutear a los demás. No, es que eso se le da como un acto de mala educación. Y menos un menor tutear a un mayor. Y ahora es diferente. Ahora ya es más fácil tutear, ya es otra época. Pero ella, me acuerdo que sus oraciones, como esas mujeres antiguas, no le decían al Señor tú. Ella le decía, Señor, usted. Yo no estoy haciendo hincapié tanto la palabra de usted o tú. Es que me impresionaba la forma en que ella oraba. Le salían unas palabras. Era una autoridad y un poder en la oración que muchas veces quienes estábamos alrededor de ella teníamos que quedarnos callados. Porque aunque ella no se paraba en un púlpito a mover gente, tampoco tocaba un instrumento.
pero en el rinconcito donde ella se tiraba, porque ella se tiraba en un rinconcito, sus oraciones eran poderosas, sus oraciones se estremecían, sus oraciones adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Cuando yo estoy mirando acá lo que dice Romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. No todo el mundo, pero sí hay mucha gente que tiene que poner relojes despertador. De pronto yo cuando era más joven tenía que poner un reloj despertador. No, ya no. Ya yo sé a qué hora me tengo que levantar y me despierto. Pero para una persona, a veces hay personas que tienen un sueño tan pesado que tienen que poner varios despertadores o el mismo reloj despertador a que les suene varias veces. Y hay quienes aún se escucha el ruido fuerte, pero tienen tanta pereza, tienen tanto cansancio y tanto sueño que mandan la mano inconsciente y le apagan el botón al despertador, porque es un sueño impresionante. Yo quiero que miremos en esta noche, porque no se le dice al que está despierto que se despierte. Porque es que, hermanos, créanme lo que esto para mí, esto de poder, es un estilo de vida, no solo en un evento. Porque Dios no es Dios de eventos. Aunque Él bendice los eventos, porque donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. ¿Y cuántas veces, hermanos, hacemos eventos? Invitamos predicadores y invitamos músicos y hacemos mucha propaganda. Y a veces invitamos predicadores de etiquetas. Y la gente asiste. Y Dios habla, y hay movimiento del Espíritu Santo, y hay todo esto. Pero apenas pasó el evento, parece que la emoción le duró a algunos, o muchos, no sé, por una semana, por 15 días. Bueno, ¿dónde se va? Entonces parece que a veces los líderes de la iglesia, entonces dicen, ay, se volvió a enfriar el tambor, ay, el matrimonio se está desubicando, ay, aquella hermana quiere entregar el carro. Y pareciera que nos la pasamos y a veces los pastores, las esposas, los líderes locales, nos la pasamos como ayudando a la gente a salir, a despertarse. Entonces, como a los 3 o 4 meses, como la gente volvió y nos cayó en lo mismo, entonces, pastor, ¿qué evento vamos a hacer? A ver, ¿a quién invitamos? Uy, traigamos a ahogarnos, uy, traigamos tales cantantes. Y nos preparamos, oración, ayuno, organización, y otra vez, pareciera que el tiempo se nos va de programa en programa, de evento en evento, como para hacer que la gente tenga poder en sus vidas. Pero, amados hermanos, en esta noche, aunque Dios bendice los eventos, Dios más que de eventos es Dios de procesos. Pero claro, a la carne le gusta más el evento. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos al evento, estamos pensando qué ropa nos vamos a poner. Cuando vamos al evento, estamos pensando cómo vamos a estar peinadas, hablando de las mujeres. El hombre, sobre todo las mujeres que somos como más en esto, qué vestido vamos a poner, qué zapatos de combinación, no viene tal evento, es que tal ropa. Pero hay un lugar donde quizás no hay mucha presentación física, no hay mucha combinación, pero es un lugar
donde de verdad, hermanos, ahí es donde se consigue el poder, ahí es donde se consigue la autoridad. Pero qué difícil a veces es llegar a ese lugar por los prejuicios, el que dirá, el yo, la lucha para poder entrar en esa dimensión del espíritu. Esto tiene su proceso. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cuando una persona está dormida, le pueden robar, la pueden herir, le pueden hacer muchas cosas y no se da cuenta. ¿Y qué me dice cuando una persona le da escopolamina o está bajo los efectos de alguna droga? No oye, no ve, no entiende. ¿A cuántos hermanos? Yo sé que esta pandemia nos sorprendió a todos. A comienzo de año, muchas agendas, muchos compromisos, fechas separadas. Los pastores, las esposas, programas espirituales, administrativos, en la iglesia, programas de trabajo, académicos, laborales, económicos, proyectos, viajes, muchas cosas. Entonces, claro, el 2020 llegó de sorpresa, así como va a llegar el Señor, como ladrón en la noche. Qué comparación tan tremenda. La venida del Señor a un ladrón que roba, que es malo, que no le importa quitar la vida, compararla con la venida del Señor. Pero es que así va a ser la venida de Él. ¿Sabe por qué? Porque el ladrón siempre busca la ocasión que se esté descuidado. Y cuando un ladrón se va a meter a la casa, busca más que todo como las horas de la madrugada. Si sabe que hay gente. Porque a esa hora se está más dormido. Por eso, hermanos, cuando esta pandemia llegó, no la esperábamos. Cuando escuchamos la China, por ejemplo, ahora, que la China fue la que provocó todo esto, digamos lo que querramos. Pero hay una palabra de Dios que habla que esto tenía que pasar. Y Dios lo permitió. No andemos echando la culpa al diablo. Sí. ¿Qué vamos a reprender este espíritu de pandemia? Vamos a reprender al diablo. Aquí no hay que reprender al diablo por esto. Yo decía esto que es que por eso el diablo vive como tan enojado con los pentecostales. Porque todos le echamos la culpa. Esto no es del diablo. Esto es un cumplimiento de la palabra. Lo que pasa es que, iglesia, ya venían algunos episodios de cumplimiento de la palabra. Pero cuando uno está dormido, no oye, no ve, no entiende. Y pueden pasar muchas cosas alrededor y uno no se da cuenta. No se da cuenta. Por ejemplo, ¿qué me dice lo que dice la palabra de Dios? Como en los días de Noé, comerán, beberán, se darán en casamiento. Hermanos, la humanidad ha llegado a un desborde total. ¿Y qué me dice cuando dice la Biblia que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Acaso sabía usted que tenemos más de 6 millones de personas en Colombia con problemas de homosexualismo y lesbianismo? Pero eso lo veíamos en las noticias. Eso no lo escuchábamos, pero ¡ay, no, qué horrible! Mira esa gente lo que está haciendo. Y parece que venían pasando cosas, pero como que no caíamos en cuenta.
Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no estamos viendo eso en las iglesias? Esa pereza, ese sueño, esa indiferencia para buscar a Dios. Si esta pandemia te agarró a ti despierto, con poder, porque el Salmo 29 dice, y el Señor le dará poder a su pueblo. El poder está ahí y Él lo da. Y la última parte del texto dice, y bendecirá a su pueblo con paz. O sea, cuando una persona tiene poder, tiene paz. Porque a veces pensamos, no, es que el poder es para reprender un demonio. Bueno, también. Que el poder es para predicar y que Dios confirme su palabra con señales, con prodigios, con maravillas. Así oraban en el libro de los Hechos y es una realidad. Pero no es solamente eso. Es que de verdad si tenemos poder de Dios, ahora es donde el Señor se va a dar cuenta en esto que estamos viviendo que tanto poder hay en nosotros. Porque si hay poder en nosotros, habrá fuerzas para pasar esto. Habrá confianza. No vamos a entrar en estados de depresión. Yo sé que hay momentos que vienen ráfagas de ciertos temores, porque somos humanos. Los discípulos mismos hubo un momento que se asustaron. Pero cuando ellos se asustaron, eso fue un momento porque Jesús vino y les calmó la tempestad. Es cierto que hay momentos en que uno tiene un pensamiento, Señor, ¿qué va a pasar? Es cierto que puede tener en algún momento un temor que yo no me vaya a contagiar. Uy, Señor, ¿qué va a pasar con el futuro? Estaban diciendo en las noticias anoche, de noche, qué sé yo. Preparemos porque va a venir un hambre muy fuerte a la tierra. Eso no es nuevo. La Biblia dice, habrá pestes y hambres. Eso quiere decir que la peste genera el hambre. De pronto, habrá cosas en esta noche que no estarás de acuerdo. Pero quiere que le diga algo, amada iglesia. Si en algún momento se va a dar cuenta Dios que de verdad tenemos poder, es ahora que vamos a pasar esto. Porque retomo lo que dije antes. No solo el poder para reprender el endemoniado. No solo el poder para pararnos en un púlpito a estremecer. Es el poder que nos da paciencia, que nos da amor, que nos da tolerancia, que nos da confianza para esperar en Él. Estaba una de las líderes de las Dorcas, me llamó y me dijo, hermana, necesitamos que mande un audio, por favor. Porque tenemos algunas mujeres que están cayendo en estado de depresión por la situación. Ve, hermana. Una cosa es la aflicción y todos podemos afligirnos. Una cosa es que en un momento a uno le venga un pensamiento, pero cuando uno tiene el poder, la presencia de Dios en la vida, inmediatamente a uno le vienen palabras de confianza, le vienen palabras de autoridad, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De una vez viene la palabra contrarrestar el miedo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? De una vez ese poder de Dios viene a bombardear los temores, los miedos. Entonces, mi hermana, si esa pandemia te agarró en una conexión con Dios, en oración y en ayuno, tú no tienes por qué estar en un estado de depresión. Cuando te venga una ráfaga de temor, de miedo, ¿qué es lo que hay que hacer? No sentarnos a hablar de la situación,
No invadir a nuestra familia con miedos, con temores, con cosas, sino más bien decirles, ¿saben qué? El mundo está revolcado porque esta pandemia ha estremecido la nación, los continentes, los reyes, los poderosos. En este momento están con la cabeza agachada porque se han dado cuenta que esto se les salió de las manos al mundo. Oh iglesia, pero aquí vamos a demostrarle al mundo que hay una iglesia de poder, porque tiene la confianza en que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ay, hermano de mi alma y hermana, pero si esta pandemia te agarró sin esa conexión con Dios, yo te aconsejo, saca tiempo para pedirle a Dios perdón por todo el tiempo que desperdiciaste en las redes sociales haciendo amistades, frente a la televisión 2, 3 horas mirando novelas. Desperdicio de tiempo. Aquí el escritor está diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, yo le invito, porque déjeme decirle algo, y se lo he dicho a mucha gente que me ha tocado hacer este trabajo. Llevamos todos la lápida en la espalda. En España han fallecido hermanos. Inglaterra. En España falleció un pastor del nombre. Anoche, ayer que estábamos conectados con los misioneros, pidieron oración porque había un pastor de la Iglesia Apostólica del Ecuador, de nuestra hija, que es la Iglesia del Ecuador, nuestra hija mayor. Había un pastor que llamaron a la esposa para que llegara ahí a la clínica a despedirse del esposo porque se estaba muriendo. Iglesia, todos llevamos la lápida en la espalda. Hermana, pero ¿cómo así que a los hijos de Dios nos puede tocar esto? Sí, aunque hay una promesa, el Salmo 91, plaga no tocará tu morada, pero también dice la palabra de Dios que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, Dios también está estremeciendo la iglesia con esto, para que yo le veo 2 razones a lo que estamos pasando. Número 1, un despertar de la iglesia. Salir de ese sueño, de esa pereza, de esa falta de sensibilidad, de ese desperdicio de tiempo. Darnos cuenta que Dios nos está necesitando para salvar un mundo. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios para orar y clamar por el mundo? Que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo en las instrucciones de oración, dice, exhorto. No hizo pido el favor, si les provoca. Exhorto. Ante todo, a que se hagan rogativas por todos los hombres, por los reyes, por los eminentes, por los líderes, por todos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Seamos sinceros, que la mayoría de nuestras oraciones son personales o son locales. Hermanos, ¿y cuántas veces hemos encerrado a Dios en lo local? Señor, bendice este lugar, Señor, aviva este lugar, Señor, poder en este lugar que se convierta. Déjame decirte que el pan, por ejemplo, el país más rico como es China, Japón, Canadá o en otros, tiene pan. El año pasado con mi esposo estuvimos, el año antepasado, estuvimos en Etiopía, pasábamos a Mozambique y a Guinea-Bissau a visitar a los hermanos. Y son países muy pobres, pero había pan.
O sea que un país puede ser muy rico y tiene pan, puede ser muy pobre y tiene pan. Pues déjeme decirle, amada iglesia, que el Señor es el pan de vida para el rico, para el pobre, para todo el mundo. Y yo pregunto, ¿cuánto como iglesia hemos trabajado para que ese pan sea repartido? Yo creo que esta pandemia nos tiene que servir a todos para dejar los egoísmos, para dejar de estar pensando en lo mío. ¿Cómo podríamos recibir poder para ver que Dios obra en la humanidad? Así no me toque pararme a predicar un mensaje. Pero yo puedo traer ese poder de Dios de acuerdo a las oraciones que yo haga. Si yo hago oraciones débiles, pues respuestas débiles vendrán. Pero si yo hago oraciones poderosas, ungidas, poder y unción bajará. De acuerdo a como yo ore, así vendrá lo de arriba. Dos tipos de oraciones que se manejan con mucha frecuencia. No podemos decir todos, pero sí hay quienes. Cuando no es que nos arrodillamos, Señor, comida, techo, una moto para el semestre, cosa material. Cuando no es que nos arrodillamos, entonces cambiamos la oración. Ay, Señor, es que yo débil, es que yo cansado, es que yo sin fuerzas. Por favor. Pero cuando estamos en un evento, cuando estamos en un campamento, en una semana de poder, de renovación, estamos recibiendo poder, estamos recibiendo y poder, y entre más gritemos y corramos, más poder. Pero cuando vamos a orar, como nos manda Dios, mire, la primera petición en el Padre Nuestro, si nos hubieran puesto, yo siempre he dicho, si nos hubiesen puesto a los cristianos del siglo XXI a escribir el Padre Nuestro, lo primero que habríamos escrito es el pan nuestro de cada día no lo mismo. Porque a veces convertimos nuestras oraciones en una pedidera de cosas materiales y nos hemos olvidado el propósito de la oración. La primera petición que aparece es que tu reino se establezca. Pero ¿cuánto estamos orando por eso? Yo creo que el Señor cuando ve a alguno de sus hijos orando dice, ah, vea, ya viene vea, ya sé cuál es la oración de a pedirme comida, ahí trae un canasto para que se lo llene de arroz, de frijoles. Y al otro día, ya ayer pidió y llenó el canasto, ya hoy viene a decirme que está débil, que está cansado, que está agotado. Hermanos, ¿cómo va a salvar Dios al mundo con este tipo de oraciones? ¿Cómo lo va a salvar? Si alcanzáramos a entender en esta noche que esto de poder es más que gritar, es más que predicar un mensaje, que es más que tocar unos instrumentos y que la gente se mueva. Esto es más. El Señor dijo haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero sí, de verdad, creo que en muchas ocasiones el Señor ha estado muy triste con muchas oraciones de su iglesia. Por eso esta pandemia nos tiene que llevar a hacer un análisis. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos servidores, hagamos un alto en el camino, cómo veníamos sirviendo, cómo veníamos haciendo esto. La verdadera oración no son palabras teológicas. La verdadera oración no se viste con joyas de intelectualidad. Pablo dijo, y cuando ores, ora en el Espíritu, porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y por ende, que cuando yo oro en el Espíritu, eso genera en mí una vida en el Espíritu. Entonces, si yo sé orar, si yo le digo, Señor, enséñame a orar, y Él me enseña y yo aprendo a orar en el Espíritu, tiene que generar en mí una vida en el Espíritu, porque si yo estoy orando una cosa y estoy viviendo otra, estoy haciendo lo del hipócrita. Y el Señor dijo, el hipócrita no estará delante de mí. Hipócrita quiere decir careta, de doble faz.
como el payaso. Es uno en la casa, todo el mundo lo conoce. Pero cuando él sale a la calle, se pinta, se pone una ropa, se pone una nariz grande y se arregla, que queda irreconocible. Pero cuando llega a la casa, es otro. Por eso, hermanos, ¿cómo necesitamos de verdad, si queremos que ese poder descienda ahora en nuestros hogares? Porque usted dirá, uy, pero es que yo no puedo salir a predicar. Bueno, las redes sociales. Uy, pero ya no puedo ir a tal parte, ir a tal parte. Uy, ya no puedo presentar. Y de pronto hasta Dios te estará dando mensajes. No, yo en las redes sociales no lo voy a meter. Yo lo voy a guardar cuando de pronto me toque ir allá, me toque allá, o cuando me toque predicar en cultos jóvenes, de las torcas, que yo tenga a la gente ahí. No, yo creo que ahora es donde el Señor se está dando cuenta si nuestro poder era por allá público cuando estaba como todo el mundo, o si de verdad lo podemos tener en la cámara secreta. Por eso el Señor dijo, cuando ores, busca un lugar secreto, porque vuestro Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hablando del sueño, escúchenme esto. Cuando uno encuentra San Marcos capítulo 14, el verso 32, Jesús le hace una invitación a sus discípulos a orar y se fue con ellos. Cuando llegó a cierto lugar, llamó a Pedro, a Andrés y a Juan. Dijo, caminen conmigo. Y los llamó aparte. Y les dijo un secreto. Mi alma está turbada. Está angustiada. Les confesó ese secreto a los más cercanos. Esa fue la última oración que Jesús hizo previo a la cruz del Calvario. Él tenía muchas angustias porque en su humanidad estaba luchando con los poderes satánicos, pero aparte de eso, él sabía que Pedro lo negaría. Él sabía que Judas lo vendería. Cuando un espíritu está afligido, el mejor lugar para descargar esa aflicción es la oración. Y Jesús los invitó a orar. Pero qué lamentable que aquí encontramos unos discípulos con sueño, cansados, aperezados. O sea, ese fue un culto de oración donde había de todo menos oración. El único que de verdad oró, que ahí fue donde hizo la tremenda y poderosa oración que declara la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Fue la del maestro. Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero mientras él estaba en esa lucha en su humanidad, porque de todas formas él era joven, y decirle a un joven de 30 y tantos años te va a morir tal día, tal hora. Él estaba en una lucha en su humanidad. Él les contó, él no le contó a los fariseos, a otros, a los más cercanos, les contó ese secreto. Estoy afligido. Pero ellos no lo entendieron. Se quedaron dormidos. Porque les importaba que les calmara la tempestad. Les importaba que le dieran comida cuando lo necesitaban. Pero en el momento en que Jesús los necesitó a ellos, lamentablemente, ellos no le respondieron al Señor. Yo digo, hermanos, qué lástima que nuestra carne no puede marchar con su espíritu. Por eso, Pablo está diciendo de orar en el espíritu. Por eso el Señor les dijo a ellos, vean,
Ustedes se me van a ir a Jerusalén y no me van a hacer ningún trabajo hasta que no sean investidos de lo alto. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque el Señor se dio cuenta que ellos todavía no habían aprendido a orar, que cuando en San Lucas 11 le están diciendo, Señor, enséñanos a orar. El Señor les dio como base fundamental el Padre Nuestro, pero ellos no lo habían entendido. Porque cuando tenemos sueño, cuando tenemos pereza, cuando tenemos cansancio, no entendemos las cosas espirituales. ¿Cuántos hermanos en este momento estarán cuestionando a Dios? Echándole la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Porque cuando uno anda en la carne, cuando uno está dormido, está como en la noche, está como en las tinieblas. Cuando uno está dormido, que fácilmente le es caer en pecados de glotonería, de borracheras, de lujurias, de lascivia, de contiendas, de envidias. ¿Por qué? Porque el espíritu está dormido, pero la carne está viva. Esa está despierta. Por eso, mis queridos hermanos, amada iglesia del Señor, la lucha más grande que nosotros tenemos de verdad para tener una vida en conexión con Dios, para que haya ese poder, es nuestra propia carne. No andes echándole culpa por tus fracasos a tu esposo, a tu esposa, al líder, a Julano, a Sultano. Atrévete en esta noche a reconocer que si en esta pandemia estás arrastrando una vida espiritual, estás lleno de miedo, de susto, estás atemorizado por el futuro, por la economía, es el resultado de la pereza, del sueño, de la falta de buscar a Dios como tiene que ser. Por eso, mis hermanos, aquí el escritor nos está hablando, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos, que ya no debemos de estar en las tinieblas, que debemos estar en la luz. No es el momento de estar de noche, es el momento de estar de día. Y por eso, primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 8, dice, sed sobrios y velad, pues porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo no fue el que mandó esta pandemia, pero el diablo sí está aprovechando, el enemigo sí está aprovechando que en medio de esta pandemia, en los hogares se le esté dando lugar a él. Porque de pronto, a pesar de lo que está pasando la pandemia, todavía no has despertado a orar, no has despertado a buscar de Dios. Si estabas atado a las redes sociales, ahí sigues. Tú necesitas tener un encuentro con Dios para que tu vida cambie. Convierte esta pandemia en una oportunidad para despertar espiritualmente, porque ve, hermanos, quienes no han estado conectados con Dios, si en vez de esta pandemia hubiese llegado el Señor, ¿qué habría sido? Pero ¿sabes qué? Toma esta pandemia como una oportunidad que Dios nos está dando para salir del sueño, de la pereza, de la indiferencia y decir, ya no más, de esta pandemia voy a salir poderoso en la oración, poderoso en el evangelismo, poderoso en el servicio a Dios, pero también poderoso con mi familia. Tal vez la convivencia se te ha hecho difícil. ¿Será que en la iglesia estremecía a la gente cuando cantabas, cuando predicabas? Pero ahora, ¿por qué no estremeces tu familia? ¿Por qué no te acompañan a orar? ¿Por qué las peleas? ¿Por qué las discordias? Si en algún momento vamos a tener que mostrar de verdad el poder de Dios, es ahora que estamos confinados, porque una cosa es estar en casa un rato, pero otra cosa es estar las 24 horas del día. La gente puede pensar mucho, uy, esa persona sí tiene poder, porque predicó, porque Dios le respaldó, porque Dios le usó, porque tiene sabiduría, tiene poder, pero ¿sabe qué? ¿Qué piensan los tuyos? ¿Qué piensan los nuestros?
¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué piensa tu esposa, tu esposo? Si tiene poder. Porque en este momento no estás estremeciendo, no estás estremeciendo multitudes, no estás estremeciendo los jóvenes de la iglesia, las torcas, pero necesitas estremecer a tu familia con la forma que reaccionas. Cuando una persona tiene poder de Dios, se le conoce no solamente por lo que habla en público, sino por su privacidad. Tu familia puede estar en este momento mirando quién eres. Si de verdad todo lo que hablábamos, si todo lo que decíamos por fuera, lo estamos cumpliendo adentro. Porque qué fácil es tener concepto de una persona cuando la vemos solamente por un rato. Pero qué difícil es cuando con esa persona tenemos que compartir las 24 horas del día. ¿Cuántas oraciones en tu casa el Señor no las ha recibido? Porque hay discordias, porque no hay comunión, porque hay agresividad, porque hay miedo, porque hay temores. ¿Pero dónde está esa persona que predicaba? Este es el momento para que le demuestres a tu familia ese poder, poder en la oración, poder en lo que haces, poder en llevar a tu familia a las promesas del Señor. Que tu familia pueda sentir que esa persona que tenía poder afuera, lo tiene adentro. Y como dijo alguien en una ocasión, es tan fuerte lo que tú haces, que no te escucho lo que tú dices. Gálatas 5:16 dice, Dios, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, escuche, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si oramos en el espíritu, si predicamos en el espíritu, si cantamos en el espíritu, si servimos a Dios por fuera en el espíritu, hagámoslo también adentro. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está esa vida de oración? ¿Será que estás aprovechando el confinamiento? Ten cuidado, porque tú te puedes esclavizar es de los aparatos ahora y no estás viendo cosas más. Voy a escuchar la predicación y voy a escuchar la predicación y alabanzas y luego las noticias. Sí, escucha predicaciones, escucha alabanzas, escucha noticias, pero yo te invito a que también saques tiempo para apagar todos los aparatos y te encierres con Dios, a que te hable directamente Dios. Y si estás en una cueva como estuvo Elías, el Señor te mandará una comida para que te alimentes, para que tengas fuerzas de seguir caminando. Si estás en una cueva económica, como lo estaba la mujer de Sarepta, que no tenía sino un poquito de harina y un poquito de aceite, pero ella le creyó al profeta, a pesar de que era una mujer extranjera, por haber creído a lo que Dios le mandó a decir por el profeta, el Señor la sacó de esa cueva económica y le envió el alimento. Si estás en una cárcel como estaba Ana, con un esposo infiel, con un sacerdote que la juzgó porque no entendió el idioma de la oración en el espíritu y la trataron de ebria. Pero cuando ella salió de ahí se dio cuenta que ella no estaba embriagada de vino, que ella estaba embriagada era de la gloria y la presencia de Dios en su vida para obtener una victoria. Y con esto termino. Necesitamos salir de esta pandemia con una vida victoriosa, con una vida poderosa, que cuando las puertas de nuestros templos se abran, ay hermanos, ¿cuántas veces tuviste la oportunidad de ir a orar temprano y no llegaste? ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de ir a ayuno pero no tenías tiempo? Y ahora andas ayudando el templo. Pero no podemos. Pero en el nombre de Jesús te lo pido. Convierte tu casa en un santuario
no solamente de escuchar palabra, que qué lindo a través de las redes. Convierte tu casa ahora en una casa de oración. Atrévete a convertirla en hacer altar para Dios con tu familia. Atrévete. Si en este momento no tienes mucha credibilidad en tu casa, porque pronto hay padres de familia que dicen, uy, yo no puedo, yo he tratado, vea pastor, yo he tratado de reunir a mis hijos, a mi familia para orar en familia, pero no, ellos escuchan el culto, pero cuando yo les digo, vamos a orar, vamos a leer, no me creen, no me quieren aceptar, porque puede ser que están heridos, porque puede ser que los maltrataste, puede ser que los hiciste sentir mal, los humillaste. Entonces ahora, como sacerdote en la casa, no te estarán creyendo. Ahora, como una mujer sabia y prudente, no te están aceptando porque fuiste sabia y prudente afuera, pero en tu casa no. Pero tranquilo, la Biblia dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Si hasta esta altura de esta pandemia tú no has logrado una victoria en tu casa, yo he venido orando, Señor, bendice los hogares, que se manifieste tu presencia, que se manifieste tu gloria, que hayan milagros, que hayan maravillas en los hogares. Yo escuchaba de una hermana que hace como 15 días se puso a escuchar una predicación como a las 12 de la noche porque no tenía sueño, estaba como un poco ansiosa y comenzó a escuchar la palabra y el Señor la tomó y comenzó a hablar en lenguas. He escuchado de hermanos que han recibido el Espíritu Santo en la casa, papá, mamá, hermano. El Espíritu Santo también se puede recibir en la casa. Mi esposo tenía 15 añitos. Iba al culto en Cartago, no recibía el Espíritu Santo, pero una noche su madre se fue al culto de Dorcas y él se quedó en una piecita y ella comenzó a orar. Y comenzó a orar. Y como a las 9:30 de la noche mi suegra llegó a casa y él no abría la puerta. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué sería? Se quedó dormido. No, cuando él abrió la puerta estaba con los ojos hinchados. Digo, mamá, era que estaba hablando en nuevas lenguas. Lamentablemente en este tiempo, la tecnología, lamentablemente en este tiempo hay un adormecimiento. Hermano, por eso, esto, vea, yo le digo una cosa y con eso termino. Si esto que estamos viviendo esta mañana estaba dando una enseñanza a unas esposas de pastores en Europa, en Italia y algunas de España, se unieron varias. Yo les dije, hermanos, si con esto que está pasando no nos despertamos, ya no nos vamos a despertar. No nos vamos a despertar. Porque yo en mi vida, 66 años tengo de vida, 52, 53 años de caminar con Dios. Pero yo nunca había visto una cosa como la que se está viendo. Hombre, escuchábamos que una guerra por allá en Medio Oriente, que las Torres Gemelas, eso pasó en Estados Unidos. Que por allá, que hubo un huracán, que de pronto pasó una cosa aquí en Colombia, pero no pasaba en otras partes. Pero ahora, ¿qué es esto, hermanos? Ojalá que en esta noche podamos entender que necesitamos que el Señor nos libere, perdónenme la expresión, de tanta basura. Hermana, que el Señor te libere de estar tan preocupada por el yo, por el arreglo personal. Sabes que en Italia, nosotros estuvimos con mi esposo en octubre en la convención en España y pasamos a visitar la iglesia en Italia. Ese orgullo de las italianas, las españolas, las italianas que iban, ustedes saben que en Milán hay una pasarela mundial de la moda, la Gran Roma, ropa hermosísima. Pero ¿sabes qué? Todos esos miles de mujeres que murieron, se les quedaron los closets llenos de ropa, se quedaron los carros estacionados, porque ni siquiera les pudieron hacer un entierro digno, porque las sacaban de los hospitales, les desconectaban los aparatos, los colocaban en un ataúd y, perdóname la expresión, los tiraban en unas volquetas de la alcaldía y de ahí se los llevaban a incinerarlos, porque ni siquiera la familia podía estar con ellos porque estaban contaminados, contagiados. Cuán frágil soy yo y cuán cortos son los días. Hermanos, por favor, ya llegó el tiempo de
despertar de tanta vanidad, de tanta cosa, de estar tan pendiente de la moda, de estar dándole tanto lugar a la carne, de estarle dando tanto lugar a tanta cosa que es pura basura. Yo te invito a que comiences a trabajar a tu familia y a tu vida misma para prepararte para la venida del Señor. Yo nunca había orado tanto, créanme, sobre la venida del Señor como lo estoy haciendo ahora. Yo estoy orando, pidiendo misericordia por el mundo, pidiendo perdón. He llorado mucho, hermanos, porque me da mucho dolor de toda esa gente que se ha muerto sin Dios, de todas estas personas que están en hospitales y no tienen quien ore por ellos, de todos esos huérfanos, de todas esas viudas. Hay un dolor en el mundo. Ese dolor no nos está permitiendo ver Dios a nosotros para que nos sensibilicemos. Por eso, si queremos mostrar, ve, hermano, yo sé que después de esta pandemia, Dios tiene una cosecha de almas por toda parte, pero vamos a prepararnos para recibir esa cosecha de almas. ¿Cómo nos vamos a preparar? A estar más pendiente de qué ropa me voy a poner. Por eso llego tarde al culto. Es que si yo no tengo un vestido para ir a esa convención, yo mejor no voy, o sigo ahí, por ejemplo, en un rincón donde no me vean. Pues quiero decirte que cuando volveremos a tener convenciones, no sé. Ay, hermanos, la vida después de esta pandemia le cambió al mundo, pero también a la iglesia. Vamos a orar. Si Dios te dijo algo, dale gracias. Dile, Señor, despiértame. No quiero seguir siendo el mismo, la misma. Que se vaya la pereza, que se vaya el sueño, que se vaya el cansancio, que se vaya la indiferencia. Que de verdad nos llenemos de poder. Atrévete a convertir tu casa en ese santuario de oración. No, porque si en este momento estás llena de ansiedad y tus oraciones, Señor, que se acabe esta pandemia, simplemente nosotros queremos que se acabe todo, pero que no sea solamente esa oración. No, Señor, mientras esto pasa, dame poder, renuévame, lléname de tu gracia, libérame, cámbiame, que cuando yo salga de esta pandemia, salga aún mejor. Estamos siendo probados, estamos siendo refinados como el oro. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Iguales? ¿Peores? ¿O mejores? No, hermana, pues yo cuando el Señor me provea un buen trabajo, si yo voy a recibir lo mismo que ganaba, si yo voy a tener ese mismo estatus económico, claro, me voy a avivar, pero no, preparémonos, porque la economía se nos va a estrechar. Dios no nos va a dejar morir de hambre, porque sus hijos tenemos promesas, pero que nos va a estrechar la economía, sí. De pronto no vamos a ver barriles de aceite, ni bultos de harina, pero sí el pan nuestro de cada día, Dios no nos lo va a faltar. Pero enseñémonos, conformémonos, seamos agradecidos con lo que Dios nos da, porque por esta tierra, iglesia, estamos de paso. El Señor no nos va a permitir seguir viviendo de pronto como antes se estaba viviendo, de esa forma, dándole gusto a la carne. El Señor nos va a estrechar, ¿sabe para qué? Para que nos aburramos en este mundo, para que digamos en algún momento, para que estar aquí y así podamos desear la patria celestial. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te necesitamos, Dios mío. Yo sé que esta iglesia ha escuchado muchos mensajes y poderosos mensajes, extraordinarios mensajes, pero esta noche, esta palabra que tú me has dado redarguye, cambia, transforma, libera. Enséñanos más la humildad, derrama espíritu de oración, aumentanos la fe. Señor, que podamos entender
que en este proceso tú estás. Quita toda ansiedad, toda angustia, todo desespero. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Derrama espíritu de oración en los hogares. Comunión, armonía, propósitos grandes. Que podamos entender ese poder dinamita de Dios, ese poder, autoridad, pero que en este momento comencemos a demostrarlo. ¿Cómo? Llenándonos de ti, humillando esta carne, siendo testigos de tu presencia en nuestros hogares, para que tu nombre sea glorificado. Mi Señor, el día que las puertas de los templos se abran, podamos llegar diferentes, transformados y llenos de tu poder para recibir esa cosecha de almas, no gente deprimida, no gente ansiosa, sino gente con la confianza y la seguridad que tú estás preparando una iglesia santa, limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. En el nombre de Jesús, gracias, gracias por la palabra. Toda gloria, toda honra, toda alabanza es para ti. Gracias, gracias, Señor. Amén. Amén.